Buenas tardes, estimados estudiantes. Un cordial saludo, una bienvenida a esta nueva semana. Hoy es el primer día, pues augurarles el mejor de los éxitos. Bien, como siempre, les voy a registrar la asistencia, pues en la matriz física primero. Hoy 21. No le he guardado aquí en la asistencia del 16, aquí en la física. Caguas Yesenia. Caguas Yesenia. García Edwin. García Yerlis. Gómez Justin. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Gonzaga Mérida. Gonzaga Mérida. Guatatoca Nancy. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Llanos Erika. Buenas tardes, presente. López Jean-Pierre. López Jean-Pierre. Licenciada, buenas tardes. Disculpe por el retraso. Soy Yesenia Cagua. Ya le quité la. López Jean-Pierre. Mantilla Yuleni. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Mantilla Camila. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Masachi Kimberly. Buenas tardes, presente. Montiel Nefer. Buenas tardes, presente. Ormaza Carla. Ormaza Carla. Quispe Eliana. Buenas tardes, presente. Ramírez Harold. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramírez, a ver, Sabando Diana. Buenas tardes, presente. Ya. Salto Silvana. Buenas tardes. Niña. Buenas tardes, presente. Torres Robert. Torres Robert. Torres Robert. Alguien ingresó a luego. Buenas tardes. No se me activó el audio al momento de decir presente. Ya no, Erika. Ya no, Erika. Ya le quito. ¿Quién? Disculpe, mi nombre no nombró. Ríos. Sí. Ríos, no consta. Licenciada García, también, disculpe. García Edwin. Sí, Licenciada Nancy Guatatoca. Guatatoca, ya. ¿Quién más? Lice, yo no estoy en la nómina. Ormaza. Está en la nómina. Ormaza, presente. Pero yo no me encuentro en la nómina. ¿Quién más? Zuli Ríos, si no está. Veamos si en el sigue está, ya le agrego, ¿no? A ver, ¿quién más? Yo, señorita Sarango Glenda. Sarango, Brenda. No, no estoy en la lista. Tampoco está. Sí. A ver, veamos quién más para en la física. Ya vamos a ingresar a la plataforma para ir revisar. Buenas tardes, disculpe, recién acabo de ingresar. Soy García Valdivieso Yerli Joshua.
Ya. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ya no. Ingresemos al SIGA. A ver, vamos. Cagua sí está. García. Edwin. ¿Está? Sí, licenciada, presente. García. Josué sí está. Sí, estoy aquí presente. Gómez Justin. También, presente. Ya. Gonzaga Verde Soto Mérida. No está, ¿no? Gonzaga. Cuando le pongo una X es que le pongo inasistencia, es falta, ¿no? Si le dejo en visto es que sí asistió. Guatatoca Nancy. Presente. Llanos Erika. Presente. Ya. López Jean-Pierre. Presente. Ya. Mantilla Yuleni. Presente. Mantilla Camila. Presente. Masache Fajardo Kimberly. Masache Fajardo. Presente. Montiel Nefer. Presente. Ormaza Carla. Presente. Quispe Zurita Eliana. Presente. Ramírez Harold. Presente. Ríos Zuli. Presente. Sabando Choes. Sabando Diana. Sabando Choes Diana. No se encuentra. Sí, Lince, aquí estoy, no que no se me activaba el audio, Sabando. Ya le quité. Ya, gracias. Altos Moreira Silvana. Presente. Sarango Glenda. Presente, Inge. Torres Alexander. Torres Alexander. No está. Ya. Ya, queda guardado en el sistema. Ahora, a ver, vamos a registrándolas porque la señorita Ríos, por ejemplo, si está en el SIGA, quiere decir que ya está matriculado. Ríos, me va a decir los apellidos y sus nombres, niña. Ríos Flores.
Ríos Flores, Ríos Flores. Zuli Mayerly, Z-U-L-Y. Perdón, los nombres. Zuli Mayerly es con la Z-U-L-Y. Mayerly. Sí. Termina en Y. Ahí, así. Ujú. Sí, muchas gracias. Ya, ¿quién más me decía que no está en la lista? Sarango. A ver, Sarango tocaría después. Después de Sabando. A ver, Sarango. Y normal. Sí, ¿no? Ahí está ubicada bien. No, no. Sí. ¿Sí están mirando la matriz? Sí. La física, pero Sarango. Sarango Ceballos. Glenda Marilyn. Glenda. Marilyn. Así. Sí, así está bien. Marilyn. ¿Alguien más? ¿Alguien más falta que no esté en la lista? Están 20 estudiantes. Bien. Bien. Les di así a la anterior clase que tuvimos, pues les decía que qué entienden ustedes por expresión oral y escrita. Habrá alguien que me diga qué es expresión oral y escrita. ¿Qué entiende? ¿Qué comprende, digamos? Pues Listen, yo entiendo que de la expresión oral y escrita, lo entiendo que debemos nosotros los seres humanos expresarnos de una manera tanto oral como escrita. Bien, gracias. Yo también creo que la expresión oral y escrita nos ayuda mucho para en el futuro sabernos expresar de una manera correcta, sin necesidad de utilizar palabras groseras, digamos así, ¿no? Hacernos entender y eso creo yo que es. Gracias, Zuli. Sí, ¿no? Los seres humanos todos los días, cada día nos expresamos lo que pensamos y lo que sentimos, ¿no? A través de la palabra, de la comunicación, digamos, o del lenguaje oral o escrita, pero nosotros siempre estamos comunicando lo que expresamos y lo que sentimos, ¿no? Bien, vamos y decíamos que una de las destrezas básicas, también decíamos, de los seres humanos es hablar, leer y escribir. Esas son las destrezas básicas, elementales de los seres humanos para podernos comunicar, para podernos expresar, sea de forma oral o escrita, correctamente, ¿no? Bien, la temática que vamos a ver a hoy es la lectura académica, ¿no? Y dentro de la lectura académica veamos cuál es el objetivo, o sea, por qué vamos a tratar esta temática. Queremos con esto explicar lo relacionado con la lectura académica, ¿no? Acerca de la utilidad, ¿no? Que nos da la lectura para nosotros obtener esa información. Bien, vamos a
a revisar un vídeo y luego pues pondrán mucha atención que vamos a preguntar, ¿no? Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Daniela Rengel Encinas y les doy la bienvenida a la unidad temática número 1, leer y escribir, dos procesos fascinantes del módulo de lectura y escritura académica. Cuando ustedes escuchan leer, imaginarán que pues ya saben hacerlo, entonces, ¿qué es lo que se puede enseñar? Y lógicamente los estudiantes de unidades inferiores, de escolaridad primaria y secundaria piensan exactamente lo mismo. Lo que tal vez no tenemos muy claro es que leer no es solamente decodificar letras o incluso conocer el significado de algunas palabras, sino es un proceso de comprensión y un proceso de interpretación de lo que es un texto. Es decir, un lugar, eso es el texto, donde se encuentra el autor y el lector en un diálogo activo. Esto significa que el lector no solamente pone atención y comprende y es capaz de interpretar lo que está leyendo, sino que surge en él preguntas, dudas, que hace al propio texto y ese texto lo recuerda a otros y hace intertextualidad con otros documentos, otras cosas que haya podido leer, lo que es fundamental. La buena noticia es que tanto a leer como a escribir se aprenden, no son talentos innatos, no son simplemente cosas que a uno le salen de una forma más sencilla que a otro y que tienen que condenarlos. Y justamente estamos en esta unidad para demostrar esto mismo. Entonces, existen varias etapas o varios niveles de lectura por los cuales tenemos que pasar si realmente queremos llegar a ese grado de comprensión e interpretación de un texto. El más básico es el nivel literal. Otro tipo de nivel es, por ejemplo, el interpretativo o inferencial. Y un tercer tipo de nivel es el nivel valorativo o crítico. ¿Qué hacemos en el nivel literal? Nos aseguramos de que hemos recibido la información que da un texto y que realmente estamos comprendiendo. Es decir, conocemos el léxico, el significado de todas las palabras, tenemos un nivel de lectura que es capaz de respetar los signos de puntuación y, como digo, nos aseguramos, lo que no es poca cosa, de poder responder sobre la información que nos está dando este texto. En el segundo nivel de lectura, que es el nivel interpretativo o el nivel inferencial, somos capaces de deducir o de inducir un conocimiento que proviene del texto, pero que no está escrito en él. Entonces nosotros decimos, si el texto dice esto, yo puedo pensar que, y es así como estamos infiriendo información. Como se darán cuenta, este es un paso que va más allá del nivel literal. Finalmente, encontramos el nivel crítico o el nivel valorativo. Y en este nivel lo que hacemos no es valorar si el texto es correcto, es bueno o estoy de acuerdo, sino somos capaces de ir más allá de lo que está escrito. Esto no significa, lógicamente, sobreinterpretar, sino deducir con un alcance crítico o valorativo. ¿Cómo puedo yo aplicar lo escrito? ¿Cómo puedo contextualizar lo que estoy leyendo? ¿Cuál es la posición desde donde se está enunciando? Es decir, ¿cuál es la postura ideológica, digamos, o política? No hablamos de partidística, ¿no? Sino cuál es el lugar político desde donde se está enunciando y cómo lo estoy tomando yo como receptor. Entonces, en este módulo vamos a profundizar sobre esos tres niveles de lectura y obviamente intentar conseguir el más profundo, que es el crítico o el valorativo. Comparto con ustedes algunas estrategias de lectura, sí, muy a grosso modo, para que ustedes puedan encontrar las técnicas para profundizarlas cuando estemos leyendo el documento o ustedes lo estén estudiando. Por ejemplo, existe un nivel de lectura o una pauta de lectura o una estrategia de lectura que se llama skim y scan. El skim representaría una lectura rápida, esa lectura que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando estamos viendo si un documento nos sirve o no nos sirve para un determinado trabajo. Entonces nosotros leemos a grosso modo, tratamos de encontrar las palabras claves, leemos el resumen, leemos posiblemente el índice, la conclusión. Esa es una técnica de lectura que nos puede
puede servir en determinados momentos. Lógicamente no las recomendamos cuando nosotros queremos profundizar críticamente en un texto, pero sí puede ser válida si es que nosotros estamos buscando la utilidad de un determinado texto para nuestros fines. El scan sería esa forma contraria, esa forma más profunda, metódica, donde nosotros leemos, subrayamos, nos aseguramos de haber comprendido todas las palabras y de alguna manera podemos tomar una posición ya respecto al texto porque podemos decir que lo hemos comprendido. Otra técnica sería, por ejemplo, el asegurar que ese texto nos es útil en la medida que presenta una cohesión, ¿no es cierto? En la medida que los elementos están integrados, que un párrafo realmente es correlativo al otro, que si vamos a sugerir ejemplos los estamos dando, que las ideas están unificadas. Y bueno, de todo esto vamos a ampliar, lógicamente, en el transcurso del módulo, ¿no? Pasando a la escritura, pensaríamos que escribir también podríamos pensar que es otro talento, que hay gente, sino deducir con un alcance crítico o valorativo. Bien, la dejamos la escritura para otro momento, ¿no? A ver, ¿qué comprendieron ustedes de lo que observaron? Que leer es un proceso de comprensión e interpretación donde surgen varias preguntas, varias dudas y que se aprende en distintos niveles de lectura. En ellos estaban los tres como literal, el nivel interpretativo y el nivel valorativo o crítico. Gracias, Silvana. Bien, ¿no? Nos dice pues que la lectura es un proceso, ¿no? Es un proceso. ¿Por qué decimos es un proceso? Porque en el momento en que nosotros vamos a leer, se suceden pasos u operaciones, digamos, u operaciones que nos permiten comprender. Nos decía pues la doctora que es un proceso fascinante, ¿no? Diríamos que la lectura es un proceso importante. ¿Por qué diríamos que es un proceso importante? Yo les rogaría que enciendan las cámaras. ¿Por qué les diría que diremos que es un proceso, la lectura es un proceso importante? Proceso significa que va un paso, otro paso, se desencadena un conjunto de pasos, ¿no? Para llegar a la comprensión lectora. ¿Por qué será un proceso importante? Yo diría que es un ¿por qué? Es importantísimo. Fascinante, dice. Digan ustedes, ¿qué pasaría si uno de nosotros no pudiéramos leer? ¿Se han puesto a pensar alguna vez eso? No tendríamos el conocimiento sobre muchos aspectos y en muchas ocasiones creeríamos que es lo que otras personas nos dicen y porque no nos podríamos informar por nuestra cuenta. Gracias, Elena. Exactamente, ¿no? A través de la lectura, por eso dice es un proceso fascinante. ¿Por qué? Porque a través de la lectura nosotros obtenemos el conocimiento, obtenemos información, ¿no? Obtenemos información de personajes que ya murieron, de personajes, de filósofos, de científicos que nos dejaron su legado y que ya murieron, ya no están con nosotros, de personajes que están en otros continentes a miles y millares de kilómetros, ¿no? Gracias a la lectura, pues podemos nosotros obtener el conocimiento, como decía Eliana, pues si no supiéramos leer, pues nos creeríamos de lo que las otras personas nos dicen, influirían mucho en las decisiones de nosotros. Por lo tanto, mire, es un proceso, como decía la doctora, un proceso fascinante, tan lindo, tan hermoso, de podernos comunicar, de informarnos, de tener el conocimiento. Yo recuerdo una vez que me quedé impactada subiéndome al bus, me dice un señor de tercera edad, me dice, señorita, me dice, por favor, dígame, dice, ¿dónde se irá este bus?
¿no? Le digo, señor, le digo, ahí en el parabrisas del bus, ahí está al lugar donde va. Usted lee ahí y se da cuenta donde, usted lee ahí, le digo, y usted se da cuenta dónde va el bus. Entonces, mire, cuán importante es saber leer. El proceso de la lectura es un proceso fascinante, ¿no? Que gracias a ello nosotros podemos obtener conocimientos, obtener la información de personajes que ya no están con nosotros, que están a mucha distancia de nosotros. Un ratito. Marianita, ya le llamo, no termino, le llamo. Ya, Marianita. Por lo tanto, pues, decía, me quedé impresionada, le digo, ahí está el barrio donde va. Pero yo asumía que pues era porque no veía, a lo mejor, como era tercera edad, pues a lo mejor le falla la visión, ¿no es cierto? Me dice, señorita, dice, es que no puedo leer. Y bueno, eso no hace mucho, ¿no? Y yo me quedé impactante, mire, o sea, cuán importante es la lectura de tener, de comprender, de saber leer, porque con la lectura nos podemos ir, viajar a otras ciudades, a otros países, y si no supiéramos leer, es como un ciego, ¿no es cierto? Es como ser una persona así. Entonces es importantísimo la lectura, ¿no? El saber leer. Es un proceso, ¿no? Porque no es solamente descifrar o decodificar, como decíamos, letras, sílabas, ¿no? Sino el proceso de lectura va más allá, es una comprensión, o sea, la comprensión lectora, lo que conocemos con eso. Y también, pues vamos, el paso a paso, ¿no? Nos hablaba sobre qué es la lectura. Podemos decir que la lectura es un proceso mediante el cual, dice, podemos aprender un sinfín de cosas, imaginar mundos que nunca hemos visto y escuchar nuestra visión de la realidad al acceder a conocimientos que otros han descubierto y sistematizado. Mire, decía, pues en el momento en que nosotros leímos, se procede a ejecutar o realizar un diálogo. ¿Entre quiénes? Entre el lector y el autor, ¿no es cierto? El autor es el que plasmó esas letras en ese libro, ¿no? En ese texto, en esa revista, es el autor. Y nosotros somos los lectores. Entonces, nosotros al leer, mire, decimos, conocemos un sinfín de cosas, ¿no? Cosas que ni siquiera nos imaginamos, conocemos, es que esto es así, esto es lo otro, o sea, tantas cosas maravillosas que a través de la lectura podemos conocer, ¿no? Aunque quizá no podamos, diga, visitar otros países, otros lugares, otros continentes, pero a través de la lectura vamos conociendo la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones de otras culturas, de otras ciudades. Entonces es un mundo, como dice, imaginario. Y en el proceso de lectura, pues, se sucede, digamos, se ejecuta un proceso, un diálogo, ¿no? Entre el autor y el lector. El autor es el que escribió, ¿no? El que plasmó esas ideas, esa información en un texto, ¿no? En cambio, el lector, pues, el que lee y se sucede un diálogo y puede existir puntos concordantes y también discordantes. Concordantes es decir que, bueno, digo, yo estoy de acuerdo con lo que dice en esta teoría, este criterio, este autor, pero también estoy en desacuerdo. Entonces, se entabla, digamos así, una discusión entre autor y lector, ¿no? Porque yo leo y digo, me parece que está bien, está correcto, o estoy muy de acuerdo, o no estoy de acuerdo con lo que está diciendo este escritor, lo que escribió aquí. Se da cuenta la importancia y como decía, pues es fascinante saber leer, saber comprender la información, ¿no? Y tenemos pues hoy en día cantidad de información que nosotros podemos leer a través de bibliotecas virtuales, bibliotecas de otros mundos, de otras universidades, y podemos obtener la información. Es por eso que hoy pues gracias a la tecnología pues nos permite estudiar ya en línea, ¿no? En otros países, ¿se da cuenta?
cuán importante es la lectura y cuán importante es el desarrollo de la tecnología que ha marcado un hito en el desarrollo de la sociedad. Qué importante para quienes queremos estudiar y no podemos trasladarnos a otros países, lo podemos hacer es en línea. Bien. También pues podemos decir que existe o qué es la lectura académica, ¿no? La lectura académica, la lectura ya dijimos que es. Ahora veamos qué es la lectura académica. Es aquella, dice, de contenido didáctico, que pretende el lector que se aprenda mientras se lee. O sea, una cosa es leer pues cualquier información, ¿verdad? Cualquier información, adquirir conocimientos, pero otra cosa muy diferente es la lectura académica, que es de contenido didáctico que el lector quiere que aprenda, ¿no? Que se aprenda, que lea, que entienda, que comprenda, no que aprenda, que comprenda mientras lee, que vaya dando lectura y comprendiendo. Por lo tanto, pues la lectura es comprender y este acto implica pues el ejercicio de habilidades mentales superiores. Como escuchábamos en el vídeo, pues que no, la lectura no es simplemente, digamos, no es simplemente decodificación de signos, ¿no? Saber leer. Acuérdense antes cómo era la lectura. Yo recuerdo, decían examen de lectura y nos ponían a leer un texto, un libro, y pues el que más veloz leía era como decir el mejor lector, ¿no? El mejor lector, pero quizá no se les pasó al docente, al profesor, decir, a ver, en lo que leí o en lo que leíste, a ver la idea central o las ideas secundarias o el mensaje de esa lectura, el texto de esa lectura, ¿no? No nos deteníamos a comprender, a ver qué tanto comprendió. Por eso cuando ya se dieron los exámenes para el ingreso a las universidades, ¿se acuerdan ustedes? Las primeras pruebas salieron pésimas, ¿verdad? Porque en realidad, pues, esa fue la metodología del docente y en ese entonces, pues, estaba bien, para ese entonces estaba bien. Pero hoy por hoy, pues, ¿qué es lo que se pretende o se propone hacer en los estudiantes? Es la lectura comprensiva, que es hacer una lectura que se entienda, no solamente una lectura pues de información, de descifrar signos, símbolos, ¿no? Por lo tanto, pues dice que se desarrollan habilidades superiores, tales como predecir, inferir, analizar, sintetizar, entre otras. Mire, todas estas que he enumerado son operaciones mentales, ¿no? Operaciones mentales que se suscitan en el cerebro. Por lo tanto, la lectura, pues en la lectura se dijo ya que la lectura es un proceso. ¿Por qué proceso? Aquí está la respuesta. Porque implica el ejercicio de habilidades mentales, de habilidades cognitivas superiores, tales como predecir. Predecir es adelantarse a las circunstancias, ¿no? Pronosticar, adelantar, inferir, en cambio es concluir, ¿no? De todo lo que leí, yo intuyo, yo concluyo que es esto. El análisis pues que es descomponer ese gran todo en partes, descomponerlo. Y la síntesis pues que es lo contrario al análisis, es armar esas ideas, esas palabras en ese todo. Por lo tanto, pues decimos que la lectura es un proceso que implica el ejercicio de habilidades mentales superiores, ¿no? Que solamente el ser humano es capaz de hacer, capaz de predecir, de inferir. Si yo apenas, no sé, ustedes, a ver, me van a decir cuando leyeron lectura académica, ¿qué pensaron que íbamos a tratar?
Que era mucho más avanzada. Que era una lectura mucho más avanzada, dice, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué se les pasó por la mente? Era más estructurada. Más estructurada, dice Zuli. Ya habíamos dicho, ¿no? Ya dijimos que las destrezas básicas del ser humano son hablar, escuchar, leer, escribir. Pero si decimos lectura académica, ¿qué se les vino a la mente? A ver, los compañeritos que tienen apagado las cámaras, por favor participen. A mí me gusta que participen, que hablen, que entablemos un diálogo, una conversación, que no sea un monólogo, ¿no? Por lo tanto, pues la lectura académica, pues lo que con la lectura académica es lo que queremos es que la comprensión lectora, ¿no es cierto?, a nivel superior, utilizando habilidades a nivel superior, como les decía, pues inferir, analizar, sintetizar. Son operaciones mentales que nuestro cerebro las desarrolla al momento de realizar una comprensión lectora. La lectura pues es comprender y este acto pues implica el ejercicio, como les decía, de habilidades mentales, como son realizar esas operaciones de predecir, de analizar, de sintetizar, entre otras. También nos hablaba de nos hablaban de los tipos de lectura que existen, ¿no? Y nos hablaba pues de 3 niveles de lectura. ¿Cuáles son esos 3 niveles de lectura? El literal, el inferencial y el criterial, ¿no? ¿En qué consiste el nivel de lectura literal? Dice, este tipo de lectura literal es predominante en el ámbito, dice, académico. Es el nivel básico de lectura centrado en las ideas y la información que está explícitamente expuesto en el texto. Esto significa que las ideas, la información que buscamos cuando nosotros vamos, el docente nos deja una consulta sobre un tema, vamos y buscamos ese tema y buscamos la información que necesitamos conocer, tener. Eso es una lectura literal, porque no requiere de un nivel superior, ¿no? Como son desarrollar las habilidades cognitivas de analizar, de sintetizar, de inferir. Solamente lo que queremos es buscar la información. En este sentido, la lectura literal es el reconocimiento de detalles, como buscar nombres, los personajes que actuaron en ese cuento.